Bien, vamos a comenzar el día de hoy el tema que se llama regresión lineal, que es una manera de hacer pronósticos también que se utiliza bastante en estadística. Quisiera considerar estos datos que tengo en R. Voy a hacer un nuevo script. Y estos datos se llaman MTCars. MTCars es un conjunto de datos de varios vehículos viejos, aunque en su época eran nuevos, ¿no? Y hay información aquí sobre millas por galón. Eso es información de eficiencia. ¿Cuántas millas produce por cada galón de gasolina el vehículo? Cilindraje, desplazamiento cúbico de la máquina, caballos de fuerza, HP, aceleración, razón de aceleración, peso. QSEC era aceleración, de RAT no me acuerdo. BS serán cilindros en V o cilindros rectos. Gear, la marcha, el AM, no me acuerdo, pero algo de motor. ¿Y cuántos carburadores? Carro de 4 carburadores, de un carburador, de 2 carburadores, etc. Para saber qué es cada cosa, usted puede poner ayuda MTCars. Y aquí puede ver qué es cada cosa, ¿no? El drag era la razón del eje trasero. QSEC es cuántos segundos le toma llegar a un cuarto de milla partiendo del carro, ¿no? Y AM era transmisión, automática o manual. Gear es cuántos cambios tenía el carro, cuántos cambios hacia adelante, 3 cambios, 4 cambios hacia adelante, ¿no? Entonces son carros un poco viejos los que se ven ahí. Ahora bien, aquí me interesa a mí pronosticar la eficiencia. En el caso de demanda, pudiera haber variables que afecten la demanda. Por ejemplo, el precio del producto. Por ejemplo, cuánto yo gasto de publicidad. Cuánto gasto en publicidad del periódico. Cuánto gasto en publicidad de la radio. Cuánto gasto en impulsadoras. Cuánto gasto en descuentos, en promociones, en ofertas. Todas esas son variables que pueden ayudarme a predecir mejor las ventas. Porque quizás muchas veces viene el departamento de ventas y dice, vamos a vender tanto porque vamos a hacer esta promoción. Ahora, si usted tiene información histórica y sabe cuándo se hicieron promociones similares, cómo afectó las ventas, usted pudiera predecir cuánto va a vender. Muy a pesar de lo que diga departamento de ventas, usted puede predecir y prepararse como logísticos, ¿no? Preparar su inventario, pedir, hacer órdenes, hacer pedidos, etc. Entonces vamos a ver una técnica que me permite predecir basada en otras variables. Escogí este ejemplo, pero ya mismo vamos a hacer un ejemplo con ventas. Ahora, millas por galón, vamos a hacer un gráfico, plot, millas por galón versus peso. Vamos a coger el peso del vehículo. Ya voy a decir por qué escogí peso. Una de las cosas que más afecta el consumo de gasolina es el peso. Y eso es un asunto físico, ¿no? La fuerza es proporcional al peso. A mayor peso, mayor fuerza tiene que ejercer. Y el consumo es proporcional a la fuerza. Ahora, claro, aquí vemos algo hacia abajo, inversamente proporcional. Y en un principio ahorita vamos a ver líneas rectas. Sin embargo, aquí pareciera que una línea recta no sería el modelo apropiado. ¿Por qué razón? La física me dice que el consumo es proporcional al peso. Pero MPG no es consumo. MPG es eficiencia. ¿Cuántas millas recorro en un galón? MPG, entre más alto quiere decir un mejor carro, ¿no? Millas por galón. Vamos a considerar otra variable que le vamos a llamar GPM 100. GPM 100 le voy a definir como 100 dividido para MTCars $MPG.
¿Qué es GPM 100? Al yo dividir 100 dividido para MPG, estoy obteniendo galones por cada 100 millas. Es decir, ¿cuántos galones me tomaría conducir 100 millas? Ahora ya no es medida de eficiencia, sino medida de consumo. Es un argumento físico que se puede hacer en varios casos, ¿no? Si yo ahora hago un plot GPM 100 versus peso MT-Cars, note que ahora sí se ve lo que dice la física, ¿no? Una relación proporcional directa entre el consumo y el peso. Fíjense que estos vehículos que pesan 2 toneladas, creo que es toneladas, el peso está toneladas, está en miles de libras, pues, ¿no? Entonces, si un carro pesa alrededor de 2000 libras, note que nomás necesita 3 galones para recorrer 100 millas. Si un carro pesa 4000 libras, necesita más o menos entre 6 y 7 galones para recorrer las mismas 100 millas. Tiene sentido, ¿no? Entonces, ahora a mí me interesa predecir el consumo de un carro. Si usted trata de predecir el consumo, hagamos un histograma de la variable, GPM 100. Note usted que el consumo toma valores de 2 hasta 10 y tiene una cierta variabilidad. Si yo le digo ahorita, predígame, ahí viene un carro, pero usted no lo ve, y dígame cuánto consume ese carro, cuántos galones para recorrer 100 millas. Su predicción va a estar cualquier valor entre 2 y 10, ¿verdad? Quizás el promedio puede ser 5 o 6, pudiera ser una predicción, pero va a ser una predicción con un alto nivel de error. Podemos calcular la varianza o la desviación estándar, vamos con la desviación estándar de GPM 100, y se habla de una desviación estándar de 1.64. Eso es cuánto varía GPM 100 alrededor de su media en promedio. La media de GPM 100, 5.42. Fíjese, si yo solamente considero la variable de consumo, el promedio es más o menos 5.42 y me desvío del promedio por un valor alrededor de 1.64. Ahora, ese es un pronóstico que tiene un alto nivel de error. ¿Cómo podría mejorarlo? Podría mejorarlo si utilizo la variable peso. Si usted me dice el peso, yo puedo pronosticar mejor cuál va a ser el consumo del vehículo. Entonces, fíjense, vamos otra vez al gráfico desde aquí. Lo que se suele hacer en el modelo de regresión lineal simple es hacer una línea recta que explique la variación del peso, pero la variación del consumo en función del peso. En R hacemos esto con un modelo, vamos a llamarle regresión 1 igual. El modelo se llama LM, que significa Linear Model, GPM 100 versus peso a partir de la data WMT-Cars. Vamos a hacer un summary de Reg 1. Y note que este summary da varias cositas. Entre ellas, da estos estimados. ¿Se ve esto que dicen estimates? Estimates dice que tiene intercepto 0.6169 y peso 1.4938. Vamos a graficar ese pronóstico en el gráfico. Y esta regresión produce esta recta que está aquí. Ahora, ¿cuál es el modelo que se está ajustando? El modelo que se está ajustando es el siguiente. Voy a ir un ratito a la pizarra. Esta vez
vamos a llamarle YT igual beta 0 más beta 1 XT más el error. Pudiera pensar que YT es ventas y XT es gastos de publicidad, por ejemplo. Entonces, el beta 1 es un parámetro que conocemos como pendiente. Y la pendiente me indica cómo varía Y en promedio a medida que X aumenta. ¿Sí? Note ahora que esta línea que he descrito aquí, esta línea, no define completamente las observaciones, sino que además de eso hay un nivel de error. Acá en el gráfico, vamos a rayarle ahí. Vamos a rayarle ahí. Fíjese que si usted me dice a mí que X es 4 o el peso es 4.000 libras, subimos y aquí en 4.000 libras, este es el valor de la recta, el que está aquí. Tiene un cierto valor que es alrededor de ¿cuánto? 6 punto algo, ¿no? Ahora, sin embargo, el consumo de los carros no es exactamente 6 punto algo. Fíjense que acá este es 7 punto algo y este que está aquí cerquita también es menos de 6 punto algo, ¿no? Entonces, los valores no caen exactamente en la recta. Algunos caen por debajo de la recta, otros caen por encima de la recta. Entonces, esos errores que se cometen van a ser los errores del pronóstico. Sin embargo, ese error es mucho menor que el que yo cometería si no considero el peso. Fíjese que aquí habla del error estándar. 0.76. ¿Se acuerdan cuando teníamos error hace un momento? 1.6 era la desviación estándar. Este error estándar es cuánto me equivoco en promedio al predecir el consumo cuando considero la línea recta. De alguna manera yo disminuyo el margen de error. Fíjense de nuevo. Ahora yo hablo de error alrededor de la recta. Por ejemplo, aquí las observaciones quizás varían alrededor de este valor. Aquí alrededor de este, aquí alrededor de este. Entonces, lo que yo tengo ahora es un margen de error más pequeño al considerar el peso. Y una forma de ver cuánto se reduce el error total, no la desviación estándar y no la varianza, sino el error total cuadrático, es esto. Si ve el que dice multiple R square, este que está aquí. Ese multiple R square dice 0.7919. ¿Qué quiere decir eso? Miren, si yo considero como pronóstico el promedio, la media, yo voy a tener una suma cuadrática de error. Si considero como pronóstico la recta, voy a tener una suma cuadrática de error más pequeña. Este número representa cuánto es la reducción en la suma cuadrática de error. En este caso, del total, la suma cuadrática del error se reduce a un 79% y queda un valor de 21% del original, lo cual es una reducción bastante alta. ¿Sí? La línea recta me ayuda a disminuir la incertidumbre alrededor de los datos. De alguna manera, en este caso, si yo conozco el peso del vehículo, puedo tener un mejor pronóstico a que si no lo conozco. Por ejemplo, yo puedo usar este modelo que acabamos de hacer. Yo puedo predict, con el modelo Reg 1, y aquí le pongo un data frame con peso igual. Quiero que me haga el pronóstico para un vehículo que tenga 3 libras, uno que tenga 5 libras y uno que tenga 7 libras. Perdón, 3.000 libras, 5.000 libras y 7.000 libras. Note que el pronóstico para un vehículo con 3.000 libras es 5 galones para recorrer 100 millas. El pronóstico para un vehículo de 2.000 libras es 8 galones para recorrer 100 millas. Y el pronóstico para un vehículo de 7.000 libras es ¿cuánto? 11.07 galones para recorrer 100 millas. Note que el 5 está aquí, ¿no? El 5 está aquí por el medio.
Déjenme de nuevo poner. El 5 está aquí en medio, más o menos. Aquí el 5 usted le pone acá. Y va a 5.09. Mi línea no está tan recta, ¿no? A ver, ¿dónde está el 5? Perdón. 5 está por acá. 3. El primer peso es 3, ¿ah? 3.000 libras. Entonces, con 3 obtengo 5.09. Con 5, ¿cuánto tengo? 8.08. Por ahí, ¿verdad? Entonces, este pronóstico toma en cuenta el peso. Este pronóstico toma en cuenta el peso. ¿Alguna pregunta? Esta es la regresión lineal simple. En este curso no la vamos a ver a tanta profundidad, aunque sí vamos a ver algunos modelos de autorregresión en esta parte, ¿no? Este fin de semana. Mañana. ¿Ok? Ahora, en este caso solamente utilicé el peso para predecir. Este pronóstico tiene ciertos supuestos. Este es el modelo, ¿no? El modelo tiene ciertos supuestos. Vamos a ver los supuestos de este modelo. ¿Cuáles son los supuestos de este modelo? Mire. Primer supuesto del modelo es que el error... Sí. Primer supuesto. El error en promedio es 0. ¿Qué quiere decir que el error en promedio sea 0? A veces el error es positivo, a veces el error negativo, pero el promedio de los errores es 0. Es lo que se espera de obtener. Es decir, el modelo en promedio no sobreestima ni subestima, sino que el promedio comete 0 errores. En promedio. Segundo supuesto. ¿Pero cercano a 0 o 0? El promedio es 0. El promedio, lo que se espera del error. Ahora, al sacar el promedio de los errores, en regresión lineal simple sí da 0, pero en otros modelos que vamos a ver no necesariamente da 0. Pero teóricamente en promedio los errores positivos, negativos y dan 0 en promedio, ¿sí? Eso se llama el valor esperado del error. Debemos de suponer que la variabilidad o la varianza del error es constante. Ese es el segundo supuesto. Variabilidad o varianza del error es constante. ¿Y a qué me refiero con eso? Mire, voy a hacer aquí dos ejemplos. Uno va a tener este tipo de error. Vamos a suponer que esos son los errores. Y en el otro, los errores son así. ¿Cuál es la diferencia de esos errores? Aquí la variabilidad es constante. Acá la variabilidad va incrementándose. Ahora, note que no nos referimos a que sea chiquita, porque yo puedo tener aquí este otro ejemplo, grande pero constante, ¿verdad? Grande pero constante. Pero cuando la varianza es variable, entonces el modelo no se lo puede ajustar directamente, hay que tomar en cuenta otras cosas. Pero como este no es un curso de regresión solamente vamos a verlo por un poquito, no vamos a ver tantos modelos así, ¿no? Pero vamos a suponer que yo hago un estudio por provincias y voy a hacer una tasa por habitante, una tasa per cápita de algo. Puede ser ingresos per cápita, puede ser gastos per cápita o lo que sea. ¿Sabe qué significa per cápita? Se divide el total para el número de habitantes. Eso es un promedio. El ingreso per cápita es un promedio. El asunto de los promedios es que la varianza depende del tamaño de la muestra. Entonces, obviamente, el per cápita del Guayas va a tener una varianza muy chiquita, mientras que el per cápita de Cañar va a tener una varianza mucho más grande, porque se divide para un valor más grande. Entonces, en ese caso,
Si uno hace una regresión, uno pudiera ajustar las varianzas distintas tomando en cuenta el tamaño de la población. Eso no es parte del curso, los dejo como curiosidad. Pero en todo caso nosotros vamos a suponer que la varianza es constante. Si alguna vez al graficar los errores se ve una varianza así distinta, entonces ya no se cumple ese supuesto, habría que hacer otra cosa. Tercer supuesto. Errores no están autocorrelacionados. Autocorrelacionados. Es la primera vez que introducimos esta palabra en el curso. Sin embargo, para la siguiente semana esa palabra la van a usar bastante. Autocorrelación. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero con autocorrelación? Hay casos, y sobre todo en ventas, que son temporales, suelen presentarse problemas de autocorrelación. Y por eso es que la próxima semana vamos a concentrarnos en ese tipo de modelos, los que tienen autocorrelación. Vamos a suponer que tengo, este es el error. El error aquí, el primero es positivo, el segundo es negativo, el segundo es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo, negativo. Ese tipo de error indica una autocorrelación negativa. ¿En qué sentido? Cada vez que el error es alto, el siguiente es bajo. Y cada vez que un error es bajo, el siguiente es alto. Los errores no deben tener ningún tipo de correlación. Es decir, el valor de un error no debe determinar el valor del siguiente. En ventas este supuesto se viola bastante. Por eso es que estudiaremos autocorrelación en detalle la próxima semana. Esos son los modelos ARIMA. Ahí vamos a estudiar autocorrelación en detalle. Pero por ahora simplemente vamos a decir que la autocorrelación está prohibida. ¿Ya? Que es uno de los supuestos para que funcionen los modelos de regresión que vamos a ver hoy día. ¿Sí? La autocorrelación más se da en datos tomados en el tiempo. Por ejemplo, en los datos de los carros, son distintos carros, no son el mismo carro. Entonces, lo que yo mido en un carro no tiene correlación con lo que yo mido en el otro carro, es independiente y por ende ahí no hay ese problema. Pero en cambio en ventas, yo mido las ventas del mismo producto en la misma empresa, solo que en diferentes tiempos. Y eso introduce las autocorrelaciones. A veces, por ejemplo, muchas veces en ciertos productos, un mes de demanda alta va seguido de un mes de demanda baja. Y después de un mes de demanda baja viene un mes de demanda alta. Hay ciertos productos que tienen ese patrón, que es autocorrelación negativa. ¿Sí? Entonces, eso para la próxima semana. Por ahora vamos a suponer que los errores no tienen correlación entre sí, ¿no? Son independientes. Ahora, hay varios gráficos que pudiéramos hacer. ¿Se acuerdan los residuals que obtuvimos en los modelos Hall-Winters? Aquí también hay. Yo puedo decir error 1 o errores 1 igual residuals de reg 1. Yo podría hacer un plot de los errores y note usted, ¿ve algún patrón en particular en estos errores? Vamos a ponerlos alrededor de 0. Parece ser que están aleatorios, ¿no? ¿Usted ve una varianza inconstante o la variabilidad de los errores se mantiene a lo largo de toda la muestra? Un poquito aquí se ven errores positivos nomás en esta área, pero en general se ve que los errores están alrededor de 0. No hay un patrón particular, parecen aleatorios. Pudiéramos hacer un TS plot de los errores, lo cual me daría un gráfico de series de tiempo. Ahora, series de tiempo en este caso no tendría ningún sentido hacer, porque los carros no están ordenados en el tiempo. Son carros distintos, mediciones distintas. Se pudiera haber hecho hasta al mismo tiempo las mediciones, ¿no? Entonces, en este caso no tendría sentido hacer un TS plot, pero en ventas sí, porque en ventas los datos van a estar ordenados en el tiempo. Ahí sí son time series, TS, ¿no?
Aquí no tiene ningún sentido. ¿Ok? Volvamos al gráfico, el plot de original con el modelo. Entonces fíjese, hemos visto gráficos, el modelo de regresión lineal. El comando predict funciona muy similar al predict de Hall-Winters, sino que en Hall-Winters usted le decía cuántos periodos quiero pronosticar. En cambio aquí, ¿qué utiliza para predecir? En este caso, para predecir el consumo, necesito el peso del vehículo. ¿Sí? Necesito el peso del vehículo. Entonces, como necesito el peso del vehículo, tengo que darle cuánto vale el peso. Quiero pronosticar consumos por galón, galones por cada 100 millas, para carros con peso 3, carros con peso 5 y carros con peso 7. ¿Alguna pregunta? Todo esto queda grabado para la posteridad. Bien, ya tenemos ahí los pronósticos utilizando otra variable. Pudiéramos utilizar más variables, además de peso. Una cosa que se me estaba olvidando. Hace un rato se acuerda que habíamos los coeficientes que están aquí, 0,61 y 1,49. 1,49 se llama la pendiente y me indica cuánto aumenta el Y cuando X aumenta en una unidad. Entonces, por ejemplo, cuando X pasa, ¿cuánto es la unidad en peso? 1000 libras. Entonces, cuando el peso pasa de 2000 a 3000 libras, el consumo sube 1.49 galones. Y cuando paso de 3000 a 4000, el consumo también sube 1.49 galones. Y de 4000 a 5000, el consumo sube 1.49 galones. Ojo, esta subida es una subida en promedio. Y déjame insistir esto, una subida en promedio. Fíjense que este que está aquí, o este que está aquí, miren, ¿cuánto es el peso de este? 3000 y pico. Este punto que estoy señalando con el mouse, sí, el mouse, ¿no? Y este de acá, ¿cuánto? Casi 4. ¿Cuál consume más? No, fíjense bien. El de casi 3 consume casi un galón más, ¿no? Entonces, no significa que porque un carro ya pese más ya consume más, sino que en promedio, esta subida es en promedio. En promedio, es decir, a medida que el peso va aumentando en 1000 libras, por cada 1000 libras que aumenta, el peso aumenta en promedio, pero el consumo aumenta en promedio 1,5 galones. En promedio. Pero si uno ve carro por carro, a lo mejor ni siquiera aumenta. En ese caso hay un ejemplo que disminuye. Pero el promedio de los carros de 3000, y si saco el promedio de los carros de 4000, ese promedio de 4000 va a ser 1,5 galones más grande que el de los carros de 3000. En promedio. ¿Estamos con esa idea? Subida en promedio. ¿Y qué significa el 0,69? ¿Qué significa el intercepto? Beta sub 0. ¿Alguien escuché por ahí que quiere interpretar qué cosa? Cuando el valor de X es 0. Eso quiero ir. Entonces fíjese, en este modelo el intercepto quiere decir qué pasa cuando X es igual a 0. Pero ¿tiene sentido interpretarlo así? Esto quería decir aquí que cuando un carro pesa 0 libras, el consumo de gasolina es 0.6 galones. No tiene ningún sentido. Porque este modelo solamente es válido para el rango de valores de peso para el cual yo tuve. Es decir, este modelo me permite predecir el consumo de carros que está entre, ¿cuánto es la menor? 1500 libras más o menos.
y 5.500. No puedo usarlo para predecir carros de 500 libras, ni para predecir carros de 10.000 libras, porque esos no son parte de este intervalo. Eso sería se llaman extrapolación, cuando uno utiliza el modelo para hacer otros intervalos para el cual no fue hecho. ¿Cuál es el asunto? En muchos casos, uno quizás tiene una función que relaciona Y con X. Y quizás la función a lo mejor es esta. Pero yo al observo solamente este pedacito. Y en ese pedacito se aproxima con una línea recta. Yo observo ahí como una especie de línea recta, pero eso no quiere decir que el valor vaya a seguir teniendo la misma línea recta el resto del tiempo. Por ejemplo, me acuerdo una vez un estudio que vi que era de presión arterial y tenía aquí edad 40 años, edad 70 años y era más o menos así, y ese indicaba que la presión subía más o menos 1 punto algo por cada año de edad. Es normal que la presión suba a partir de los 40. Pero entonces con ese mismo modelo, recuerdo que salía que la presión de una persona de 20 años era negativa. O chiquita. Un valor que no tenía sentido. ¿Por qué? Porque normalmente, y eso es conocido, que la presión de los 20 a los 40 se mantiene constante. Es otro modelo, otra cosa. Entonces, normalmente uno hace un modelo para el rango de datos que hizo y solamente es válido para ese rango. ¿Sí? Por ejemplo, si usted tiene datos de gastos de publicidad y ha gastado todos los meses entre $2.000 y $5.000 y le preguntan, ¿qué pasa si vos gastó $10.000? Su pronóstico pudiera ser desacertado, porque su modelo solamente sirve para gastos entre $2.000 y $5.000. Ahora, si le preguntan, ¿qué pasa si gasto 5.300? O sea, si no es mucho fuera del intervalo, usted use la recta. Pero si es mucho fuera del intervalo, el pronóstico va a ser desacertado. Yo alguna vez les decía, creo que no me acuerdo si mencioné esto con ustedes o con otro paralelo, que hace décadas, cuando era pequeño, decían que para el año 2000 la gente iba a estar tan contaminada que la gente iba a usar máscaras. Pronóstico. Pero no se cumplió. Porque ¿qué hicieron? Hicieron una extrapolación bien larga. Vieron un patrón y supusieron que ese patrón se iba a mantener, pero pasaron otros fenómenos, ¿no? Entonces, uno solamente predice para el rango para el que tomó los datos. Yo predecí aquí para 7 y 7 no es parte del rango. Entonces quizás el pronóstico de 7 no sea tan certero. ¿Sí? Ahora, me parece que uno puede pedir ya. Uno puede pedir al predict. Uno le puede pedir lo que se conoce como un intervalo de predicción. Interval igual prediction. Por default hace none, no hace intervalo, pero usted puede pedir un intervalo de predicción. El intervalo de predicción, para el primero le dice 5.09 como pronóstico, pero el consumo puede estar entre 3.5 y 6.6. Para el segundo, que pesaba 5.000 libras, le dice 8.08 como pronóstico, pero el valor real puede estar entre 6.4 y 9.7. Y para el último, el de 7.000 libras, le dice como pronóstico 11 galones, pero el valor real puede estar entre 9 y 12. Entre 9 y 12. Ahora, quiero que note una cosa, ¿no? ¿Cuánto es el ancho del primer intervalo? 6.67.8 959 menos 3.51744. Es más o menos un ancho de 3.16. El ancho del segundo, 974 5266 menos
642, 62, 16. 3.31 también es relativamente pequeño. Veamos el siguiente, 1298, 67, 57 menos 9.15, 9803. Note que a medida que me alejo del centro, el intervalo va dando más ancho. ¿Por qué? A medida que me alejo del centro, el error de pronóstico es más alto. Si yo quisiera, por ejemplo, predecir con Reg 1 un peso de, qué sé yo, de 20, y le pido un intervalo, 20 está bien fuera de rango, ¿no? De rango de los datos. Predict. Nota que sí me predice el modelo, me dice 30, pero habla del consumo que va a estar entre 25 y 35. ¿Cuánto es ese ancho? 10.11. Entonces, se va haciendo el pronóstico, el modelo lo hace, pero sería incorrecto hacerlo a un peso tan alto. Y el ancho del intervalo refleja la incertidumbre de ese pronóstico. Es un intervalo del 95% de probabilidad, un intervalo muy ancho. ¿Sí? Predict, Rec 1, Dataframe, peso. Ahora les quiero pasar por SeedWeb unos datos de ventas y publicidad para analizarlos. ¿Ya? Datos de ventas versus publicidad. SeedWeb. Ustedes son el A, ¿no? Ejemplo. Ventas. Este archivo que les estoy cargando ahorita, contiene datos de ventas versus publicidad. Quisiera que se lo descarguen. Les voy a dar unos minutos para que le descarguen. Debe lucir así, ¿ah? Ventas, publicidad. No recuerdo si eran anuales o mensuales, pero vamos a analizarlos, ¿sí? Ventas versus publicidad. Lo que sí me acuerdo es que estaban ordenados en el tiempo. Está primer periodo, segundo periodo, tercer periodo, cuarto periodo, etcétera. Estamos bien. Ahora, vamos a abrir los GNR, estos datos. Vamos a hacer un nuevo script. Es un TXT, sí. Con encabezado. Tienen que leerlos como... ¿Se acuerdan que antes habíamos usado scan cuando solo eran números? Como esta es una tabla, tienen que leerlo usando el comando read delim. Datos igual read delim. Read delim. ¿Ah? Un nuevo script acabo de comenzar, sí. Un nuevo script. Bien. Los datos se llaman, ¿cómo les llamé? Ventas, publicidad. Ventas, publicidad. .txt. Una vez que lo abre con readDelim, si usted pone el comando str datos, SeedWeb, anuncios, le pongo todo. Debería aparecerle que usted tiene 36 observaciones, 2 variables. La primera variable se llama ventas, que es numérica, y la segunda variable se llama publicidad, que es numérica.
str sirve para ver estructura. ¿De dónde toma el comando los nombres? Los toma de aquí. El readLIM sirve para abrir datos que están separados por tabulaciones. Por ejemplo, en Excel, si usted tiene una tabla de datos con columnas con encabezado, usted le puede poner grabar como texto separado por tabulaciones y ese lo podría abrir con readLIM. ¿Sí? readLIM. Ahora, en estos datos quisiera hacer un gráfico de ventas versus publicidad a partir de datos. ¿Qué observamos en el gráfico? Mayor ventas, mayor gasto de publicidad, mayor ventas. Más o menos, ¿no? No tanto. Parece que aquí cuando la publicidad es baja, la venta es bien variable, ¿no? Se va como desde 10 hasta casi 30 y algo. Pero en cambio cuando la publicidad es mayor que 40, parece que las ventas se sostienen por encima de 23 más o menos. Entonces pudiera ser que sí hay un efecto, ¿no? El gasto de publicidad en ventas. No estoy seguro si la publicidad está en miles o en cientos, y no recuerdo si la venta está en unidades o en dólares. Pero bueno. ¿Ah? STR, estructura. Dígame la estructura de datos. La estructura me dice datos es un data frame que contiene 36 observaciones y 2 variables. La primera variable se llama ventas, la segunda variable se llama publicidad. Si usted pone datos, puede verla, ¿no? Es una tablita que tiene 36 observaciones con la variable venta y la variable publicidad. ¿Ya? Ahora, pudiéramos hacer aquí un modelo de regresión. Reg 1 igual modelo lineal, ventas versus publicidad a partir de datos. Y pudiéramos inclusive graficarlo, ¿no? Ahí está la línea recta que predice ventas en función de la publicidad. Vamos al summary. Ahora, ¿se acuerdan que en el ejercicio de temprano el R cuadrado era 79%? Ahora, ¿cuánto es el R cuadrado? 39%. Casi 40, 39.8. Entonces eso quiere decir que solamente el 39% de la variación en las ventas es explicada por la publicidad. Y si vemos el summary, ¿cuánto es la pendiente? Punto 21 más o menos, ¿no? Si a medida que la publicidad aumenta en una unidad, y no recuerdo cuáles son las unidades de este, las ventas aumentan en 0.20 unidades. Ahora, si la publicidad está en dólares y la venta está en miles, es bueno, ¿no? Pero si la publicidad está en miles y las ventas están en miles, como que no. Por cada $1000 más de publicidad que gasto, solamente tengo $200 extra de venta, en promedio. En promedio. Entonces, en este caso, el modelo no es tan bueno como el de hace un rato. Pero se indica una relación creciente. A mayor publicidad, mayor venta. Mayor publicidad, mayor venta. Ahora, el error estándar de este pronóstico es 4.863. Es decir, si yo hago un pronóstico, por ejemplo, con este modelo, alguien que gaste en publicidad 30 y me pido un intervalo, interval igual prediction, me sale que la persona que gaste en publicidad 30 en promedio va a vender 24.55, pero el pronóstico puede estar entre 14.5 y 34. Note que 14.5 está aquí abajo y 34 está acá arriba. Casi todo el intervalo.
Es decir, la incertidumbre de este pronóstico es bastante alta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pudiera ocurrir con la publicidad? Como el efecto de ventas. Publicidad tiene un efecto, digámoslo, un poquito distinto que hace un rato el peso y el consumo. ¿Por qué? La publicidad pudiera ser que no solamente afecte el consumo del mes en que se hizo la publicidad. Vamos a suponer que yo pago una propaganda en la televisión para que salga ese mes. Y esa propaganda afecta las ventas de ese mes. Pero también va a afectar las ventas del siguiente mes. Y quizás afecte las ventas después de 2 meses. Claro, quizás la publicidad que hago el día de hoy no va a afectar mucho las ventas después de 5 años. ¿Quién de ustedes se acuerda de la publicidad de los 80? Nacían algunos de ustedes, ¿no? Algunos sí. Algunos son mayores que yo inclusive. Ya. Pero, la publicidad sí tiene un efecto residual. Entonces vamos a ver un modelo que incorpora eso. Incorpora el efecto residual de la publicidad en las ventas. Este modelo también se lo utiliza, por ejemplo, en estadísticas ambientales. Por ejemplo, si usted tiene una fábrica que está lanzando contaminación en un río, en la parte de arriba, alta del río, y usted tiene en la parte baja del río, tiene que los peces están muriendo. Ahora, el número de peces muertos estará en función de cuánta contaminación ponen allá arriba, pues, ¿no? Pero la contaminación que hace ese mes puede que afecte a los peces muertos del mismo mes, pero también del mes siguiente, porque la contaminación tiene un efecto residual, igual que la publicidad. Entonces vamos a ver un modelo que se puede aplicar en ambos campos, pero a nosotros nos interesa el de ventas, pues, ¿no? Lo que queremos predecir es las ventas. Entonces, fíjense este modelo que le voy a dar a continuación. Y después de este modelo, rechazamos un poquito. Y vamos a hacer otra cosa sin la computadora. A ver. ¿Se acuerda que hace un rato yo tenía que YT tenía un intercepto más una pendiente por la publicidad, ¿no? Vamos a suponer ahora un poco distinto. Vamos a suponer que tengo alfa 0 xt más alfa 1 xt menos 1 más alfa 2 xt menos 2 más etcétera hasta el infinito, más un término de error. Ahí está. Es decir, las ventas del periodo T están en función de un intercepto más una pendiente que me indica el efecto de la publicidad que hice durante ese periodo, más una pendiente que me indica el efecto de la publicidad del periodo anterior. Es decir, el periodo anterior también tiene que ver en este entierro. El periodo anterior también afecta las ventas del periodo T. Más otro coeficiente alfa 2 que incorpora las ventas de hace 2 periodos. Más uno de hace 3 periodos, uno de hace 4 periodos, uno de hace 5 periodos. Me voy hacia atrás hasta el infinito. ¿Estamos con esa idea? Este modelo nos permitiría incorporar el efecto de publicidades pasadas en las ventas actuales. ¿Cuál es el problema de ese modelo? Que tendría demasiados coeficientes. En este caso tiene infinitos. Claro, puedo decir, bueno, vamos a poner 10 periodos nomás, pero igual quedarían demasiados coeficientes. Entonces vamos a hacer una simplificación del modelo. ¿Cuál es la simplificación que vamos a hacer? Vamos a suponer que existe un lambda que está entre 0 y 1. Y vamos a suponer que alfa sub j es igual a alfa 0 por lambda elevado a la j.
alfa 0 por lambda elevado a la j. ¿Sí? Ese es el supuesto que vamos a hacer. Ahora note, lambda es un número entre 0 y 1. Lambda es un número entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando j vale 1? Me quedaría alfa 0 por lambda. Si yo multiplico alfa 0 por un número entre 0 y 1, ¿me queda más grande o más pequeño? Más pequeño. Y cuando lo multiplico por lambda cuadrado, más chiquito todavía, ¿no? Y por lambda cubo. La idea aquí es que el efecto de la publicidad en las ventas se va disminuyendo en el tiempo. Va disminuyendo en el tiempo. Sí. Entonces, vamos a reemplazar aquí alfa 1 por alfa 0 por lambda. Acá reemplazaremos alfa 2 por alfa 0 lambda cuadrado. Y así con el resto, ¿no? Alfa 3 por lambda 0 lambda cubo, etc. ¿Ya? Todavía no. Ya se va a simplificar. Lo que he hecho ahorita es disminuir el número de coeficientes. Ya no tengo infinito, solo tengo beta 0, alfa 0 y ¿quién más? Y lambda, nada más. He disminuido el número de coeficientes. ¿Está bien? Ahora fíjense. Voy a borrar eso, ¿ah? Igual todo queda grabado. Ya. A ver, entonces, tenemos el modelo. Voy a escribirlo más chiquito. YT igual beta 0 más alfa 0 xt. Más alfa 0 xt más alfa 0 lambda xt menos 1 más alfa 0 lambda cuadrado xt menos 2 más alfa 0 lambda cubo xt menos 3, etcétera, hasta el error, ¿no? Hasta el error. Ahora, el mismo modelo se va a satisfacer para cualquier t. En particular, el mismo modelo se satisface para t menos 1. Si t menos 1 también seguirá el modelo beta 0 más alfa 0 xt menos 1, ¿no? Que sería el periodo de yt menos 1. Más alfa 0 lambda xt menos 2, que sería el periodo anterior a yt menos 1. Más alfa 0 lambda cuadrado xt menos 3, que sería el periodo anterior a hace dos periodos, ¿no? Más alfa 0 lambda cubo xt menos 4, más, etcétera, más el error. Ahora, calcule yt menos lambda yt menos 1. ¿Cuánto queda yt menos lambda yt menos 1? Note lo que queda. Queda beta 0 menos lambda beta 0 más alfa 0 xt. Entonces note que me he encargado de este término y de este. ¿Cuál es la ecuación? Yt menos lambda yt menos 1. Entonces el primer beta 0 es el que está aquí arriba, ¿no? A ese de resto lambda beta 0. Porque le estoy restando lambda yt menos 1. Acá arriba tengo entonces alfa xt. Pregunta. Si yo cojo el de arriba alfa 0 lambda xt menos 1 y le resto el de abajo multiplicado por lambda, ¿cuánto queda? Recuerde, el de abajo multiplicado por lambda. Yt menos lambda yt menos 1. Si aquí la flecha multiplica por lambda, queda lo mismo de arriba.
Y si lo resto, se va. Entonces, este se va con este. Porque queda el de arriba menos lambda veces el de abajo. Como el de abajo no tiene lambda, el de arriba tiene lambda, queda lo mismo. Este se va con el de acá. El de arriba menos lambda veces lo de abajo. Y este se va con el de acá. La serie completa, hasta el infinito, se cancela. ¿Y qué nomás queda? Al final queda más. Al final queda más epsilon t menos lambda epsilon t menos 1. Por si acaso aquí abajo era t menos 1, ¿ah? Aquí, sino que no me entró en antes, t menos 1. ¿Sí? Ahora, este modelo ya está más simplificado. Porque todos los términos infinitos que habían se fueron. Este nuevo modelito ya está más bonito. Aunque es medio estereotipado, ¿no? Los modelos más delgados son más bonitos. Y a mí no me gustan los estereotipos. Pero en estadística, entre más chiquito el modelo, es mejor. El otro modelo era muy largo. Ahora, este modelo, vamos a simplificarlo un poco más. Vamos a pasar, ¿puedo borrar la parte de arriba? Igual está grabado. Ahora le tengo que enseñar a mi esposa la grabación de cuando llamó. Voy a ver si le edito eso antes de subirlo a YouTube. El teléfono. Ah, ya está todo borrado, ya. Ahí sí. A ver, mire. Vamos a suponer que yt es igual a este menos lambda y este menos 1, ¿cómo pasa al otro lado? Más, ¿verdad? Este intercepto que está aquí le vamos a llamar beta 0 asterisco más lambda yt menos 1 y más alfa 0 xt y más epsilon t asterisco. Epsilon t asterisco va a ser este pedazo. Entonces, en este modelo tengo un intercepto, un coeficiente con las ventas del mes anterior, un coeficiente con el gasto de publicidad de este mes y un error. Ya esa es una versión simplificadita. Sin embargo, esta versión simplificadita salió de la otra. Es decir, cuando yo hago este modelo, puedo interpretar alfa 0 y lambda como los dos parámetros que definen los efectos de la publicidad en las ventas. En este modelo es un caso de lo que se conoce como una autorregresión. ¿Por qué se llama autorregresión? Porque estoy usando, para predecir Y, estoy usando el mismo Y, pero en otro periodo. En este caso, el Y del periodo anterior. Es decir, no solamente voy a utilizar lo que usé de ventas, pero también voy a utilizar, lo que gasté de publicidad en ese mes, o en ese periodo, pero también voy a utilizar lo que vendí el periodo anterior. Esa información YT-1 ya contiene el efecto de las publicidades pasadas. Ahí está contenido. ¿Sí? Y en este de aquí, cuando uno ajusta este modelo en la computadora, igual tendría la interpretación del modelo con coeficientes infinitos. Es decir, si usted ajusta este modelo, vamos a suponer que en este modelo ajustado, por cierto, antes de borrar, aquí es igual a beta 0 asterisco. Beta 0 menos lambda beta 0. ¿Ya? Es decir, ese intercepto que da aquí no es el original. Igual el error que da aquí no es el error original, ¿no? Pero vamos a utilizarlo para hacer cosas. Vamos a borrar. Borraremos. Ya. Vamos a suponer que en un caso me da alfa 0 igual 2
y lambda igual 0.8. Eso quiere decir que por cada dólar que yo gasto de publicidad, yo inmediatamente veo un incremento de mis ventas de 2 por cada uno, ¿no? Pero en las ventas de ese mes. Mi publicidad que yo hago ahora también va a afectar el próximo mes. ¿Pero cuánto? 2 por 0.8, que será 1.6, un poquito menos. La publicidad que yo hago ahora también afectará las ventas después de 2 periodos. ¿Pero cuánto? 2 por 0.8 al cuadrado. 0.64 por 2, 1.28. Cada vez menos. Cada vez menos. Claro, como lambda es 0.8, es un decrecimiento exponencial, no decae tan rápido. Si lambda hubiera sido 0.3, quizás ahí sí decaía rapidito, ¿no? O 0.1, peor. Entonces, lambda hasta cierto punto indica qué tan rápido, qué tan lento la publicidad dura su efecto. Un parámetro lambda alto indica que la publicidad dura bastante, afecta las ventas de algunos periodos. Un parámetro lambda bajito implicaría que la publicidad solamente afecta las ventas actuales y un poquito las siguientes y quizás un poquito más las siguientes. Vamos a suponer que hubiera pasado si lambda era 0.1. Si lambda era 0.1, ahí quedaba 0.1, 0.1, ¿no? ¿Y cuánto quedaba el segundo efecto? 2 por 0.1, 0.2. Y 2 por 0.1 al cuadrado, 0.02. Note que el efecto bajó rapidito. Si un lambda pequeñito implica que la publicidad no tiene mucho efecto residual. Un lambda grande, la publicidad tiene bastante efecto residual. Entonces el lambda indica qué tan residual es la publicidad. Qué tan duradero es su efecto. ¿Sí? Una medida, ¿no? Es una medida simplificada. No pudiéramos juzgar la publicidad solamente por lambda. Depende del producto. Hay productos que a veces una buena publicidad se queda en la mente de la gente. Hay publicidades que a veces no son tan buenas y la gente ya lo vio. Ah, qué bonito, lo voy a comprar y ya se olvida después, ¿no? Ya eso ya es problema de los marketistas. Ok. Voy a parar ahorita la grabación y de ahí vamos a hacer algunas cositas fuera de cámara.